Con Pálpitos, jugá legal, cobrá seguro. 9 de la mañana, 47 minutos, siempre la información aquí en La Tucumana y también con nuestro compañero Franco Carleto. Franco, adelante, te escuchamos. Vamos a escuchar a Julián Nasif, secretario general de Citas, sobre la no firma del acuerdo paritario. No acordar con el gobierno de la provincia, y no porque tenga una actitud negativista o quiera, ¿no es cierto?, tener otro significado. Sencillamente porque desde el punto de vista salarial, el ofrecimiento que ha realizado el gobierno no cubre las expectativas, no se acerca a los porcentuales de inflación que vienen ocurriendo durante los distintos meses del año, y porque además, ¿no es cierto?, la ley de carrera sanitaria sigue estando impaga en un porcentaje del 80%. ¿Qué significa eso? Que los salarios básicos de nuestro sector hoy son 80% menos de lo que la ley vigente lo establece. Y el gobierno mira para otro lado. Y el gobierno dice, yo de ese 80% solo tengo el 10% para darle. Pero allá, en el mes de octubre, para que lo perciban recién en noviembre, hacia fin de año. ¿Y cuánto de inflación va a haber de acá hasta ese tiempo? Entonces, el 15%, que también hay que decirlo, fue ofrecido en dos partes. Un 8% a percibir en estos días, que tomando como referencia el sueldo testigo de nuestra escala salarial en el sector de la salud, va a implicar nada más que 48.000 pesos. Ahora, con 48.000 pesos, nuestros compañeros van a poder pagar la boleta de la luz, la boleta del gas, van a poder hacer frente al transporte, van a poder hacer frente a la educación de sus hijos. Seguramente que no. Entonces, ¿vamos a hacer una paritaria? Citas lo toma de ese modo. Nos vamos a sentar en una paritaria con el gobierno y hablar como corresponde. Los demás gremios que han decidido avanzar y tendrán que responder a sus afiliados por qué lo hacen. ¿Cómo va a responder Cita? ¿Plantea alguna medida de fuerza? Las medidas de acción ya las estamos desarrollando. En este momento nuestro espacio está en lo que se llama un estado de alerta y asamblea permanente, y en ese marco el día de mañana vamos a tener una reunión con todos los delegados de la provincia y vamos a escuchar a los mismos a ver los planteos sobre esas medidas a desarrollar. Seguramente, ¿no es cierto?, la imaginación y sobre todo visibilizar y poner en conocimiento de la población esta dramática situación que vive el personal de salud va a ser explicitada. Porque cuando se escucha decir al ministro de Economía que el gobierno está ahorrando dinero para un fondo anticrisis, ¿qué es lo primero que piensa el personal de salud? Con la sangre y el sudor de quienes trabajamos en salud, el gobierno niega una recomposición como corresponde y se queda con dinero. Pero si ya se están quedando con el 80% impago de la ley de carrera sanitaria, ¿con cuánto más quieren quedarse? Doctor, le voy a poner un retorno para que le hagan alguna consulta desde el piso. A ver si... Ana, ahí te escucha el doctor Julián Nasif. ¿Cómo le va, doctor? Aquí estamos en vivo desde la... Día. ¿Cómo le va? Gabriel, Ana de La Tucumana, los saludamos. Doctor, bueno, único gremio está dando su postura y la postura de su gremio de por qué no aceptan este ofrecimiento del gobierno. ¿Hay un piso que ustedes proponen a las autoridades? Sí. La posición nuestra es que el salario inicial debiera comprender aquello que implica estar no por debajo, sino por encima de lo que el organismo nacional, que es el INDEC, establece como la línea de la pobreza. Y teniendo en cuenta ese aspecto, el ofrecimiento salarial realizado por el gobierno determina que no lleguemos a esa línea que delimita la pobreza. Estamos por debajo. Los sueldos iniciales de los 4 niveles salariales del CIPROSA, a pesar de incorporar el 15%, siguen estando por debajo de la línea de la pobreza. En salud se trabaja y se es pobre. ¿Cómo es eso? No puede ser. Es en gran medida
uno de los aspectos que ha motivado que nuestras asambleas, ¿no es cierto?, rechazaran el ofrecimiento del gobierno. Pero repito, a la par de eso, la ley de carrera sanitaria impaga en ese porcentaje del 80%, sigue siendo el otro aspecto también que determina o que determinó se rechazara el ofrecimiento. Le pregunto por qué te impaga esa ley de carrera sanitaria y cuál es la situación actual. ¿Nos puede describir eso? Sí, cómo no. La ley de carrera sanitaria fue modificada en el mes de julio del año pasado. La votación en la legislatura fue unánime, es decir, los representantes del partido gobernante, los representantes de las otras fuerzas, todos han votado en favor de esa modificación. Y entre los dos artículos modificados, uno de ellos contempla la actualización de los coeficientes de nivel, que dicho en términos más y mejores entendibles, implica actualizar el sueldo básico de cada uno de los 4 niveles salariales del CIPROSA. Esa actualización hoy solo se ha producido en un 20%. El 80% restante, para llegar a la actualización completa, es lo que está impago. Hoy, para ser más categórico en la expresión, el sueldo básico del nivel testigo en salud, escuchen bien cuánto es, 92.000 pesos. 92.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos con 92.000 pesos? ¿Qué hacemos hoy en día? Bueno, pasa lo que pasa. Hoy tenemos un número cada vez mayor de personal de salud que tiene no 2 trabajos, tiene 3 y hasta 4 trabajos para poder subsistir. ¿En qué concluye eso? La gente se enferma. Entonces tenemos compañeros hipertensos, diabéticos, con sobrepeso, con problemas en la esfera emocional, trabajadores que adelantan días de licencia, las toman a cuenta de las licencias de fin de año, porque hay días que no disponen de dinero para pagar el transporte para venir a trabajar. Entonces, hoy toma licencia y cuando llegue a fin de año ya va a tener menos cantidad de tiempo para descansar. Y el personal que sigue trabajando, ¿qué pasa? Se sobrecarga. Entonces, así asistimos, lamentablemente, a guardias que no tienen profesionales, que son atendidos por enfermería, con todo el riesgo que ello implica, darle al enfermero una responsabilidad para la cual no se ha preparado. O especialistas, ¿no es cierto?, en donde cada vez son menos en el sistema, cada vez tenemos menos pediatras, cada vez tenemos menos médicos terapistas intensivos, cada vez tenemos menos médicos clínicos, menos médicos psiquiatras, menos neonatólogos. Entonces, cuando la población acude, busca y no encuentra, acá está la razón, acá está la explicación. El profesional joven que egresa de las facultades no se siente atraído por trabajar en el sistema público. Busca otro rumbo, se va a otro país, a otras provincias, encara otro tipo de actividad y el sistema cada vez es más desguazado de profesionales. Pero las consultas cada vez son mayores, porque el hospital público ya no solo tiene consultas de pacientes que no tienen obra social, tiene consultas de pacientes que tienen obras sociales y de las más conocidas inclusive, porque hay una realidad económica y esa realidad económica hace que haya un vuelco masivo hacia el sistema público, pero hay una ecuación que se rompe, mayor número de pacientes, menor número de personal para dar la atención correspondiente. Doctor, en ese aspecto, el responsable, porque acá hay un responsable, y es el ministro de Salud de la provincia. Al ministro de Salud de la provincia se lo hemos dicho una y numerosas veces de esta situación. Sabe que hay guardias sin profesionales médicos, sabe que hay escasos pediatras, sabe que las guardias están repletas de pacientes, sabe que los lugares de internación tienen no solo todas sus camas ocupadas, sino también camillas suplementarias. Y nos ofrecen ese sueldo que no alcanza, no solo ya para decir no llegamos a fin de mes, sino no alcanza para llegar a la mitad de cada mes.
Entonces es imposible pedirle más al trabajador de la salud de lo que es capaz de dar. Y todo tiene un límite. El agobio, el cansancio y ya las enfermedades, ¿no es cierto?, están afectando en un cuantioso número a quienes trabajamos en salud, y es otro aspecto que hace que se resienta la atención hacia los pacientes. Eso la población lo debe conocer, y la población también debe reclamar, ¿no es cierto?, a las autoridades que solucionen estos problemas, porque los episodios de violencia que están ocurriendo en las guardias, en hospitales del interior, en los CAPS periféricos de la provincia son crecientes. La gente cree que no hay médico porque el médico tiene la culpa. No, no hay médico porque no hay, porque el sistema, ¿no es cierto?, tiene una retribución que para nada le atrae al profesional trabajar en ese marco. Doctor, ¿qué respuesta han tenido de las autoridades ante este reclamo que usted está exponiendo aquí en los micrófonos de la Tucumana? Eso por un lado, y hay una cifra, un pedido de base, un porcentaje que planteen desde el gremio ante las autoridades. El pedido es que el 80% que nos adeudan de la ley de carreras sanitarias se nos abone. Bien. Ese es el pedido principal. Sí. Exactamente. Y el otro pedido es determinar un incremento en los sueldos básicos que esté de acuerdo a el porcentaje de inflación. La inflación, si tomamos los 8 primeros meses de este mes, está entre un 90 y un 100%. No es que estemos lejos de la actualización de nuestros sueldos básicos de ese porcentaje. Estamos lejísimos de lo que ocurrió desde enero hasta acá en nuestros sueldos básicos, pero muy lejos. Entonces, los planteos son muy concretos. Somos conscientes de que no hay mucho dinero disponible. Sí. Somos conscientes, y nuestras asambleas, que es este otro aspecto que me gustaría resaltar, sí. Nuestras asambleas, desde que la actual conducción política tomó el cargo en la provincia, sí. Nos han pedido en instancias paritarias anteriores, tengan paciencia, les pedimos que comprendan, les pedimos que acompañen este nuevo gobierno. Lo hemos hecho, pero en esta oportunidad la paciencia llegó a su límite. Y uno dice, ¿qué le podemos pedir más paciencia a aquel que, como ocurre con muchos, y dice, doctor, yo cobré mi sueldo, tengo la boleta, el importe, pero en mi cuenta de sueldo tengo 0 de saldo? ¿Por qué? Porque con anticipación a cobrar el saldo, ya gastó en la tarjeta de crédito, ya gastó en el préstamo, o ya gastó para, ¿no es cierto?, devolver por ahí dinero prestado de amigos, familiares o lo que fuera. Entonces, trabajar y cobrar 0, porque gastó con anticipación un sueldo magro, es un aspecto que pone en evidencia una realidad. Y le pedimos más esfuerzo, más sacrificio, más paciencia, más al trabajador de la salud, y más, y más, y más. Este es un sector que tiene abiertas sus puertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, ¿qué más le podemos pedir? Es imposible seguir dando más y recibiendo tan, pero tan poco a cambio. Doctor, yo lo escucho y la verdad que es fuerte el testimonio. No dejo de pensar, y de paso le consulto si lo ve también parecido, que bueno, cuando se habló tanto, ¿no?, el año pasado, un año electoral, sobre todo en la campaña presidencial, de la achique del Estado, de cuánto se iba a ajustar, de a dónde había que, cómo hacíamos para que ese Estado tan grande que supuestamente teníamos los argentinos se achique. Yo sé que en materia de salud nunca ha sobrado nada, pero al mismo tiempo es un sistema que es capaz de darle respuesta a todos los argentinos, y que ahora se ve en esta situación, ¿no?, tan contradictoria, de cada vez más argentinos necesitando este sistema, cada vez más ajustado y más chico, usted lo ha dicho recién, y por ahí es importante tenerlo como claro, como reflexión, como tal vez como sociedad, que este es el Estado, ustedes trabajando 24 horas los 7 días de la semana para que a ningún argentino se muera en la calle, y al mismo tiempo no siendo recompensado, ¿no? Digo, cuando achicamos el Estado a veces achicamos esto también, y es algo que en realidad no deberíamos achicar, sino más bien defender a muerte.
Así es, y además hay una cuestión en ese marco y en ese razonamiento que cobra importancia. La Constitución Nacional dice que todo gobierno, cualquiera sea el signo que tenga la conducción, debe asegurar algunas cuestiones imposibles de delegar en otros, y que es salud, educación, seguridad y justicia. Bueno, los trabajadores de la salud ponemos lo mejor de nuestro lado. El rol que le compete al Estado es acá cada vez, ¿no es cierto?, más escaso. Las autoridades, repito, deben tomar conciencia de eso, y no solo tienen que quedar en el acto declamativo, sino que como todas las cosas de la vida, hay que accionar en consecuencia. Es lo que desde nuestro espacio le pedimos al ministro de Salud, a las demás autoridades. Al ministro de Salud le pedimos, como cabeza del sector, que atienda los requerimientos, que escuche, no solo sentado en una mesa de reunión, sino que al momento de tener que accionar y proceder, proceda. Ministro, cada vez tenemos menos pediatras. Ministro, el promedio de salud, de edad de una de las terapias de los hospitales emblemáticos de la provincia, como es el Hospital Padilla, tienen sus profesionales un promedio de edad de 50 años y aún hacen guardia en la terapia intensiva. 50 años haciendo guardia en la terapia intensiva. El 75% de esos profesionales hace entre 2 y 3 trabajos más y algunos hasta 4 para poder subsistir. ¿Qué más ejemplos que eso? Doctor. ¿Qué más ejemplos que eso para poder entender la situación? Y ahora uno dice, ¿y la legislatura de la provincia? Los representantes del pueblo, ¿a dónde están en todo esto? ¿A dónde está que ninguno aparece? La Comisión de Salud de la legislatura, ¿qué hace al respecto? ¿Qué actividad más importante tiene un legislador cuando comparamos con la actividad, por ejemplo, de una enfermera o de un terapista que tiene que resolver en un segundo, en un minuto o en una décima de segundo sobre la vida de una persona? O cuando llega un niño, ¿no es cierto?, en emergencia y es atendido en el shock room de acá de la guardia del hospital de niños. ¿Qué actividad más importante que esa desarrolla un legislador, por ejemplo? Entonces, ¿cuántos trabajadores tiene la legislatura de la provincia? ¿Alguna vez lo sabremos? ¿Cuántos en el interior de la provincia cobran sin trabajar? Es decir, ¿cuántos ñoquis hay? ¿Lo sabremos alguna vez? Bueno, en esto de achicar el Estado y darle una función como corresponde, pensemos también en estas cosas. Citas no es solo un gremio que va a defender al trabajador de la salud, sino que es un gremio que va a abogar siempre por una salud pública de calidad en donde puedan trabajar y atender los mejores. Y para que la población tenga la condición económica o social que tenga, pueda tener la oportunidad de recurrir a esos buenos profesionales y ser atendidos y solucionar sus problemas de salud. Eso se llama política sanitaria. Entiéndalo de una vez, ministro de Salud, entiéndalo. Ahora, ¿qué respuesta le dieron ante los reclamos que ustedes están haciendo llegar? ¿Qué son las posibilidades económicas de las cuales dispone la provincia? Escuchamos también decir por ahí algunas declaraciones del ministro de Economía diciendo que la provincia se ahorra o está ahorrando dinero para un fondo anticrisis. Y uno piensa, ¿no? Y dice, ahorra dinero con la sangre y el sudor del personal de salud que está en crisis. ¿Qué más crisis hay que solucionar que esta, que la que estamos padeciendo actualmente? Entonces, acá la responsabilidad, ¿no es cierto?, es amplia. Nosotros, desde nuestro espacio gremial, no vamos a dejar de decirlo.
no nos vamos a quedar callados. Así como somos capaces de sentarnos en una mesa, hablar, dialogar, llevar planteos, también esperamos respuestas concretas, porque está muy bien la foto de el espacio gremial, Citas, y su secretario general, secretaria junta y demás autoridades se han reunido con el ministro de Salud o con este o con aquella autoridad. Pero ¿y la respuesta a eso? Es la que esperamos. Bien. Al ministro de Salud le hemos hecho planteos y solicitudes más concretas desde fines del año pasado y en el transcurso de este año. Ministro, a ese personal capacitado, como para poner un ejemplo, que concurre a las terapias intensivas, intermedias del Hospital de Niños, del Hospital Padilla, que están altamente capacitados para atender a los pacientes y que viajan desde Alberdi, Aguilares, Montero, cada vez se le hace más oneroso el gasto en el transporte. Reconozca el gasto en transporte, sí tiene razones la respuesta. Estamos en el 9º mes del año. ¿Hubo alguna respuesta en concreto a ese pedido? Ninguna. A pesar de que el ministro de Salud lo prometió. Como para poner un ejemplo, ¿no es cierto? En cuanto a preocuparnos por el funcionamiento adecuado de un sistema que dé solución a las necesidades que en materia de salud requiere la población. Y a la población decirle, no se sorprendan si van a un CAPS y no hay médico de guardia. No se sorprendan como ocurrió el fin de semana, que van al hospital de Aguilares y no hay médico de guardia, o al hospital de los Sarmientos y no hay médico de guardia. O acá algunos de los CAPS periféricos a la ciudad, en donde el personal de enfermería solo se debaten ante circunstancias como estas tratando de dar respuesta. Pero la realidad es una. Quien se formó para hacer diagnóstico, para prescribir y para indicar una medicación es el profesional médico o el psiquiatra o el cirujano o el pediatra o el neonatólogo. Quien lleva a cabo la medicación es el personal de enfermería. Entonces, no lo pongamos en un rol que no corresponde, porque de por medio hay nada más ni nada menos que una vida humana. Doctor, agradecerle este tiempo, esta charla, siempre los micrófonos de la Tucumana están a disposición. Le agradecemos y te dejo, Franco, si querés hacerle alguna consulta al doctor. No, completo, ha sido muy claro, ahí le dejo el retorno, muy claro la posición de Cita. Bueno, a disposición para lo que se necesite, vamos a estar siguiendo, va a haber lo último, un plan de lucha, están pensando en algún par de actividades. Bueno, esta es una medida que mañana la vamos a debatir en reunión con los delegados. El día de mañana tenemos previsto una reunión con todos los delegados de la provincia y vamos a escuchar, ¿no es cierto?, qué trae cada uno de ellos como el pensamiento de sus asambleas y en función a como siempre ha hecho Citas, en función a lo que la mayoría piense, vamos a llevar adelante como acciones de visibilización de lo que nos está ocurriendo y para que la población lo conozca. Anita, entonces la confirmación, mañana se reúnen en la asamblea y van a decidir cuál va a ser el plan de lucha tras esta decisión que ha tomado Cita de no firmar el acuerdo paritario. Perfecto. Franco, gracias. Siempre con toda la información. Te agradecemos. Te mando un abrazo. Otro para ustedes. Nuestro compañero Franco Carleto, la mañana de la Tucumana, uno de los temas también del día está vinculado con el gremio de Citas, que es el único gremio que no ha firmado, y bueno, aquí el doctor Nassif daba sus argumentos. Sí. Bueno, seguimos en la Tucumana, 10 y 12 minutos, pausa, ya venimos con mucho más. Seguís escuchando La Tucumana 95.9.